Vamos a colocar dos elementos en serie, ¿sí? Cuando vuelvo y lo repito, cuando yo coloco dos resistencias una después de la otra, como los vagones de un tren, la resistencia de cada elemento se suma y hay una resistencia total final que para este caso específico, que es cada una es de 1 kiloohmio, esto sería de 2 kiloohmios, ¿sí? Entonces, vamos a hacernos un circuitico más, eh, un circuito que nos permita hacer, entender este concepto. Entonces, estamos aquí. Evidentemente, tenemos solamente un circuito con una sola bombilla. ¿Qué pasaría si nosotros le conectáramos dos bombillas? Vamos a hacerlo. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es quitar el multímetro, ¿sí? Y voy a quitar esta conexión. Y voy a seleccionar otra bombilla. Y la voy a girar. Bueno, paso siguiente es que voy a conectar las dos bombillas solamente de un ladito, ¿sí? De un ladito se van a conectar las bombillas. Están conectadas solamente de un lado. Háganlo ustedes también. Bueno, otra cosa que vamos a hacer es que vamos a medir la resistencia de las dos bombillas juntas para verificar que efectivamente la resistencia se suma, ¿sí? Voy a colocarle a este negro y a este rojo. Entonces, voy a hacer la simulación. Efectivamente, 48 más 48 me da 96. Por lo tanto, aquí yo voy a detener la simulación y voy a colocar aquí que la resistencia ahora total va a ser de 96 ohmios. Háganlo ustedes. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es conectar el circuito, la batería, al conjunto de las dos bombillas. Y ya que hay más bombillas, el voltaje va a ser distinto, va a variar un poquito. Vamos a verificar cuál es el voltaje que está entregando la batería ahora. Bueno, aquí hay un error porque nosotros estamos midiendo resistencia, tenemos que medir voltaje. Listo, entonces ya dejó de ser 2,94 a ser 2,97. Esto es porque al haber mayor resistencia se le va a pedir menos carga, menos unidades de carga eléctrica a la batería y la batería va a estar más descansadita. Ya va a poder entregar casi un poquito más acercada al 3. Entonces vamos a ver 2,97. Listo. Hagan ustedes también para verificar. Bueno, entonces mm, hay algo interesante. Si nosotros colocamos el multímetro acá nuevamente y quito el cable este para medir la corriente, que entre la corriente aquí,
¿cierto? Tengo que hacer que el multímetro me mida amperaje y voy a verificar efectivamente cuánta corriente está pasando. Están pasando 30.9 miliamperios. Antes estaban pasando 60, o sea, ahora está pasando la mitad de la corriente. Voy a anotar eso, 30.9. Bueno, ¿ya lo lograron? Entonces, continuemos. Hay algo muy interesante aquí y es ver qué voltaje realmente le está llegando. O sea, sabemos que una sola corriente de 30.9 miliamperios está circulando por las dos bombillas. Pero vamos a verificar algo, a ver, algo muy interesante para ustedes. Sé que va a ser muy interesante. Vamos a mirar el voltaje que le está llegando a las dos bombillas. 2,97, que es lo mismo que está entregando la batería, ¿sí? Hagan ustedes también. ¿Listo? Bueno, ahora midamos el voltaje que le está llegando solamente a una bombilla. 1,48 voltios. Es extraño. La batería entrega 2,97, pero a las dos bombillas les llega 2,97 y a una sola bombilla, o sea, a las dos bombillas les llega 2,97 y a una sola bombilla les llega 1,48. Si yo paro y miro ahora el voltaje que le está llegando a la de abajo, a la bombilla de abajo, podemos verificar que le está llegando el otro voltaje igual, 1,48. ¿Qué pasa si nosotros sumamos 1,48 más 1,48? Aquí he colocado los dos multímetros a cada bombilla para verificar. Si yo sumo, si yo sumo 1,48 más 1,48, eso me va a dar 2,96. Esto significa que este voltaje es muy parecido, casi el mismo, es casi el mismo que el que me entrega la batería de 2,97. ¿Sí? Prácticamente es el mismo. Por lo tanto, podemos concluir, y es verdad, esto es verdad siempre, que cuando yo tengo dos resistencias conectadas en serie, ¿sí? En un circuito, el voltaje que entrega la fuente, es decir, la batería, se va a dividir entre las resistencias. La corriente es solamente una sola, ¿sí?
que en este caso la corriente será de 30,9 miliamperios. Pero el voltaje se divide. Como las dos resistencias son iguales, son de 48 ohmios, ¿sí? Cada una es de 48 ohmios. Entonces el voltaje se va a partir en cantidades iguales, en cantidades de 1,48, ¿sí? Sin embargo, bueno, aquí hay algo muy importante ya que ustedes entienden. En un circuito que está conectado con elementos en serie, siempre el voltaje se va a partir, o sea, se va a dividir en cada elemento. Pero la corriente es la misma, porque no hay sino una sola ruta para que la corriente circule. ¿Sí? Mm, hay una... ¿Qué pasaría si yo... bueno, hasta ahí está claro, ¿cierto? Entonces, continuemos. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasaría si nosotros, bueno, ya sabemos eso, ¿cierto? Sabemos que el voltaje se divide. ¿Cuándo? Y cuando son resistencias iguales, se divide en partes iguales. Hay un experimento muy interesante que podemos hacer y es utilizar una resistencia de estas, está de primerita, resistencia. ¿Sí? Eso es una resistencia, no alumbra, no calienta nada, simplemente tiene una característica, el material tiene una resistividad específica. Yo, como esto es una simulación, puedo decirle qué tipo de resistencia quiero que sea. Voy a decirle que sea una resistencia de ohmios y que sea de 48 ohmios. Es decir, va a tener la misma resistividad que la bombilla, pero no va a alumbrar, pero sí va a tener esa característica eléctrica, que tiene una resistencia, ¿sí? Que tiene la resistencia eléctrica de 48 ohmios. Es idéntica eléctricamente a la bombilla, pero no alumbra. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacerle un bypass a la bombilla. Voy a quitarle el cablecito y lo voy a pasar para la resistencia. Y voy a eliminar esta bombilla, ¿sí? Entonces, ahora hagamos una simulación. Como pueden ver, el circuito quedó inalterado. Sigue entregando 2,97 voltios, sigue consumiendo, circulando 30,9 miliamperios, ¿sí? Y, eh, y sigue cayéndose 1,48 voltios en la bombilla. Es más, si yo paro la simulación y paso el simulador para arriba, el multímetro para arriba, perdón, se me bloqueó esto. Esperemos a que se desbloquee. Se me bloqueó. Entonces me tengo que volver a salirme para volver a entrar. Bueno, entonces estoy aquí y voy a pasar el medidor para acá arriba. Y me tengo que coger esto así y se van a dar cuenta que el medidor me sigue midiendo, o sea, como cambia la resistencia, la bombilla por una resistencia que tiene los mismos ohmios, entonces el circuito permanece inalterado, sí, eléctricamente, aunque estoy alumbrando menos ahora, ¿no? Entonces, eso es posible hacerlo. Incluso nosotros podríamos cambiar las dos, podríamos cambiar las dos. Le doy control copy, control V para tener otra resistencia exactamente igual y voy a pasar el cablecito de esta, lo voy a pasar para acá y voy a eliminar la bombilla.
Sin embargo, las dos resistencias se van a comportar eléctricamente como las bombillas. Lo único es que no van a alumbrar. ¿Sí? Sigue pasando lo mismo. Háganlo ustedes. Bueno, continuemos. Entonces, ya sabemos que cuando yo tengo dos resistencias o elementos, bombillas o lo que sea, en serie, la corriente es una sola, ¿sí? La resistencia se suma, la corriente es una sola y el voltaje se divide entre las resistencias. Cuando las resistencias son iguales, pues se divide en partes iguales el voltaje. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el voltaje, cuando la resistencia, una resistencia es mayor que la otra? Veamos qué pasa. Yo voy a coger esta y le voy a colocar a esta resistencia 100. La va a tener 100 ohmios y la otra va a quedar con 48, ¿cierto? Mejor dicho, redondeémosla a 50 ohmios. Y miremos la simulación. El voltaje se subió en la resistencia el voltaje se subió en la resistencia mayor. Si yo voy a conectar otro multímetro para que lo podamos ver con facilidad y voy a eliminar este comentario. Voy a decirle que voy a medir voltaje, sí. Voy a, y ahora este lo cojo. Listo. Entonces voy a medir voltaje y vamos a ver simultáneamente qué está sucediendo. El voltaje de arriba de la resistencia más grande, que vale 100 ohmios, es mayor que el de la resistencia que está abajo, que vale apenas 50 ohmios. ¿Sí? Veamos qué pasa si yo a esta resistencia eh, le, le subo más, la subo a 500. Subió más el voltaje incluso, y el voltaje de la resistencia más pequeña disminuyó. O sea, el voltaje sigue dividiéndose, pero la resistencia más grande se queda con la mayor porción de voltaje de la batería. Muy interesante. Ahora bien, eh, ¿cómo podríamos nosotros, cómo podríamos nosotros predecirlo? O sea, saber exactamente cuánto voltaje va a caerse en una resistencia. Existe una formulita muy fácil de, de utilizar y ya se las voy a mostrar. Aquí estamos. Aquí rediseñé un poco el circuito. Simplemente coloqué la resistencia más grande abajo y la más pequeña arriba. ¿Sí? Eh, mm, bueno, entonces esta es la formulita. Es muy fácil. Esta es la formulita. Es una formulita muy sencilla. Vea, como pueden ver, aquí he colocado el multímetro en la fuente para saber, ya que cambié las resistencias, pues la fuente va a entregar una variación de voltaje. Las resistencias son un poquito más grandes las dos, una es 50 y la otra 100. Por lo tanto, el voltaje aumentó un poquito, estamos en 2,98, ¿sí? Y la corriente, por como hay mayor resistencia, también la corriente disminuyó un poquito. Bueno, eso como un dato, como información importante, ya que tenemos aquí 150 ohmios, antes teníamos 96, ahora tenemos 150 ohmios. Bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros predecir cuál es el voltaje que se va a caer en un conjunto de resistencias? Si yo quiero saber el voltaje que se va a caer en esta resistencia, que es de 50 ohmios, pues o en esta, ¿sí? Puedo utilizar esta fórmula. Supongamos que esta es R1 y esta es R2. Entonces,
yo para saber el voltaje que se cae en R1, aplico esta fórmula, reemplazo valores. B1 es el voltaje de la batería, que va a ser 2,98. R1 es la resistencia de 50 ohmios de R1, y R1 sigue siendo 50 ohmios, y R2 va a ser 100 ohmios, ¿sí? Se coloca eso y se hacen las operaciones. Es decir, yo aquí tengo 50 arriba y aquí abajo tengo 150. Eso me va a dar 0,66. No, eso no me da 0,66. Vamos a hacer la operación paso a paso, porque esto es bueno para que nos demos cuenta que no podemos trivializar ninguna operación. Todo hay que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, si yo tengo 50 sobre 150, ¿cuánto me da? Eso va, creo que da 0,3333. Vamos a ver, 50 dividido 150. Sí, da 0,333. Entonces tenemos aquí 0,333. Este valor lo debemos multiplicar por el voltaje B1, que es el voltaje de la batería. Entonces tenemos, ahí voy a escribirlo aquí a la izquierda, 0,333 por 2,98. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da 0,993. 0,993 voltios. Este valor es muy pequeño, nosotros lo podemos pasar a milivoltios. ¿Cómo pasamos a voltios? Pasándolo a 3 veces, 2, 3, entonces nos queda 993 milivoltios. Y, oh sorpresa, este valor es el mismo que habíamos encontrado aquí en la simulación. Por lo tanto, efectivamente, esta formulita nos sirve para predecir cuál es el voltaje que se va a caer. A esta fórmula llaman la fórmula del divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje de la batería está siendo dividido por las dos resistencias. ¿Claro? Bueno, resulta que las resistencias en serie son muy utilizadas para dividir voltajes. Y ya que son tan utilizadas, nos hemos inventado los seres humanos una resistencia, un aparatico que tiene las resistencias incluidas. Incluso yo puedo variar la relación entre las resistencias para poder aumentarlas o disminuirlas con esta cabecita de tornillo o con esta perilla. En la próxima clase la vamos a empezar a utilizar. Esta resistencia variable la llaman potenciómetro, ¿sí? Bueno, dejemos así por ahora.